Bueno, espero que anden bien. Espero que la jornada allá en Córdoba haya sido tranquila y la estén pasando bien. Eh, bueno, el tema de hoy es Samma Vacha, ¿sí? En realidad, si la tenemos que decir en correcto pali, sería Samma Wacha, pero suena un poco raro en español. Eh, Este sería el tercer peldaño, digamos, del octuple noble sendero, que es el recto modo de hablar. En realidad la palabra samma significa armónico, entonces sería como el hablar armónico. Antes de empezar a leerles, elegí dos sutas que no son muy largos. Eh, Me gustaría que entendamos un poquito el proceso de hablar, ¿sí? El proceso de comunicarnos. O sea, cuando nosotros hablamos, en realidad es un proceso que se inicia en la mente y que tiene que ver con lo que se llama, perdón, Sankara Bachi, ¿sí? Es decir, las formaciones que conducen al hablar. Eh, por ahí algunos de ustedes están familiarizados con Vitaka y Vichara, es decir, el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido, que son verbalizaciones mentales. ¿Sí? Esas verbalizaciones mentales, por ejemplo, la que a veces uno se hace cuando está con el objeto de meditación, que dice que mi mente esté en calma, o cualquier comentario que haga la mente, eso es, ese tipo de verbalización es lo que conduce a hablar. Es un proceso que puede o no conducir a hablar. ¿Sí? En general, cuando uno habla, ese proceso ocurrió en la mente y ocurre muy rápido y eso es lo que termina conduciendo a que hablemos. Dicho esto, podemos observar entonces de que el habla es la manifestación de una intención mental que hubo de comunicar determinada cosa. Puede ser esa intención sana o insana. Entonces, el primer sutta que les voy a leer es es un sutta que tiene que ver justamente donde el Buda dice cuándo es, digamos, algo digno de ser hablado. Específicamente, esto está hablando para los monjes. Los laicos solemos tener un poco más bastante de cháchara, a veces innecesaria. Entonces, voy a relacionar este sutta con el precepto justamente de que se suele traducir como no mentir, no tener lenguaje desagradable o palabras agresivas, no calumniar, y el último que es no hacer chusmerío. Y no hacer chusmerío en realidad es una traducción, una interpretación. La traducción literal sería no tener charlas vanas. Eh, lo que los ingleses le llaman small talk, ¿sí? La palabra, la conversación casual, Trivial. trivial, digamos, que en realidad no se está comunicando nada, se está hablando por hablar. O sea que en realidad esa última parte de la correcta forma de hablar está relacionado con hablar de más. Entonces empiezo con este sutta, ¿sí? Que es el número 58 del Majjhima Nikaya, que se llama Abhayara Rayaka Kumara Sutta, que es al príncipe Abhaya, y dice así: Esto he oído, en una ocasión el bienaventurado estaba cerca de Rayagaja en la arboleda de los bambúes en el santuario de las ardillas. Entonces el príncipe Abhaya fue junto a Niganta Nataputa y al llegar lo saludó respetuosamente y se sentó a un lado. Cuando ya estaba sentado ahí, Niganta Nataputa se dirigió a él con estas palabras: Ven, príncipe, y refuta las palabras de la Zeta Gotama para que se difunda esta admirable noticia. Las palabras de la Zeta Gotama, tan imponentes y poderosas, fueron refutadas por el príncipe Abhaya. Entonces el príncipe le dice: Pero ¿cómo, venerable señor, voy a refutar las palabras de la Zeta Gotama, siendo estas tan imponentes y poderosas? ¿Quién era Niganta Nataputa? Niganta Nataputa era
eh, lo conocía, digamos, ¿eh? Sí, Mahavira, sí, así era conocido como el fundador de la corriente espiritual que se llama los jainistas, que todavía existen, que tienen una gran, hacen una práctica sobre todo de austeridades. Nigantha es el fundador de esta corriente espiritual y que se lo suele poner en general dentro de los suttas como uno de los mayores opositores al Buda en muchos aspectos. Se van a encontrar en los suttas un montón de veces que el Buda refuta muchísimos postulados que hacen los nigantas, así se los describen los suttas, y en este caso da a entender o parece ser que el príncipe Abhaya era un seguidor de Nigantha y por eso le pide Nigantha que refute las palabras de Buda. Entonces le dice, ven príncipe, ve junto a la Zeta Gotama y al llegar dile, Señor, ¿podría el Tathagata decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros? Y si la Zeta Gotama te responde, el Tathagata podría decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros, tú debes decirle. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre usted, Señor, y otra gente común y corriente? Ya que cualquier persona común y corriente dice palabras que son desagradables e ingratas para otros. Pero si la Zeta Gotama te responde, el Tathagata no podría decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros, tú debes decirle. Entonces, ¿cómo es, Señor, que dijiste esto de Devadatta? Devadatta está destinado al plano de privación, Devadatta está destinado al infierno, Devadatta permanecerá allá por un eón de tiempo, Devadatta es incorregible. Devadatta fue disgustado y contrariado a causa de estas palabras suyas. Cuando la Zeta Gotama se encuentre en la encrucijada de estas dos preguntas tuyas, no podrá ni rechazarlas ni tragárselas, como si se le clavara la punta de hierro en la garganta de un hombre, de modo que este hombre no fuera capaz de rechazarla ni de tragársela. Así la Zeta Gotama, al ser puesto en una encrucijada de estas dos preguntas, no podrá rechazarlas ni tragárselas. Ya veremos. Así sea, venerable señor, respondió el príncipe Abhaya, después de lo cual se levantó de su asiento y al rendir homenaje a Nigantha partió de allí, cuidando por respeto que Nigantha quedara siempre a su lado derecho. Acto seguido se acercó al bienaventurado y al saludarlo respetuosamente se sentó a un lado. Cuando estaba allí sentado, miró en la dirección del sol y pensó lo siguiente: hoy ya es tarde para refutar las palabras del bienaventurado. Voy a derribar las palabras del bienaventurado mañana en mi casa. Entonces dijo al bienaventurado: venerables señores, que el bienaventurado acepte mi donativo de comida mañana en mi casa junto a otros 3 monjes. Y el bienaventurado consistió en silencio. Cuando el príncipe Abaya hubo entendido que el bienaventurado aceptó su invitación, se levantó de su asiento y al rendir homenaje al bienaventurado partió de allí, cuidando por respeto que el bienaventurado quedara siempre a su lado derecho. Entonces, cuando pasó la noche, el bienaventurado se levantó temprano, se vistió y llevando su cuenco y el hábito exterior, se fue a la casa del príncipe Abaya. Al llegar se sentó en el asiento que estaba preparado para él. Acto seguido, el príncipe Abaya, con sus propias manos, sirvió toda clase de comida fina, blanda y sólida, hasta que todos quedaron satisfechos. Cuando el bienaventurado terminó de comer, apartó su mano del tazón, y el príncipe Abaya tomó un asiento más bajo y se sentó a un lado. O sea que fíjense que pese a todo, el príncipe Abaya lo sigue tratando con respeto al Buda, aunque la intención de él era ponerlo en un aprieto. Cuando estaba sentado ahí, se dirigió el bienaventurado con estas palabras: venerable señor, ¿podría el Tathagata decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros? Príncipe, para esta pregunta no existe una respuesta categórica, sí o no. Entonces, señor, los nigantas han sido destruidos. Pero, príncipe, ¿por qué dices entonces, señor, los nigantas han sido destruidos? Y acá el príncipe le repite todo lo que Niganta le había dicho al príncipe que le dijera al Buda. En esta ocasión, un niño, dice el Buda, un delicado infante estaba recostado en el regazo del príncipe Abhaya, ¿no? Perdón,
Esta es la situación, ¿no? Hay un niño que estaba escuchando la charla entre los dos, que estaba acostado sobre el regazo del príncipe Abaya. Entonces el bienaventurado dijo al príncipe Abaya: ¿Qué opinas, príncipe? Si a este joven muchacho, por culpa de tu propia negligencia o por negligencia de la niñera, se le metiera un palo en la boca o una gravilla, ¿qué harías entonces? Venerable señor, se lo sacaría. Si no sabría sacarlo de una vez, agarraría su cabeza con mi mano izquierda y con un dedo de la derecha se lo sacaría, aun si esto significara derramar más sangre. ¿Por qué lo haría así? Por la simpatía que tengo hacia este muchacho. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo acá el príncipe es lo que suele pasar con los médicos, ¿sí? O con un dentista. Uno tiene una enfermedad, va a un médico y el médico, tenemos la anestesia, pero en realidad está cortando el cuerpo de uno para traer alivio. Es interesante esto, ¿no? De igual manera, príncipe, cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, son desagradables e ingratas para otras, entonces se abstiene de pronunciarlas. ¿Sí? Entonces, la primera condición que dice es que si las palabras no son verdades, no es una verdad, no se ajusta a los hechos y no son beneficiosas, son ingratas, entonces él no las dice. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas, pero no son beneficiosas, son desagradables e ingratas para otras, entonces se abstiene de pronunciarlas. O sea que a veces el Buda sabe que las palabras que va a decir se ajustan a los hechos. Son verdaderas, pero no son beneficiosas, es decir, no es el momento para decírselo a la persona. Porque, por ejemplo, la persona puede no estar dispuesta a escuchar. Caso muy común, si alguien tiene un hijo adolescente que está enojado, o no adolescente, un niño, y uno le va a decir una cosa que se ajusta a los hechos, por ahí no es el mejor momento para decirlo. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, pero son desagradables e ingratas para otras, entonces él busca el tiempo adecuado para pronunciarlos. O sea que son beneficiosas, son verdaderas, se ajustan a los hechos, pero son desagradables. Por ejemplo, una crítica. ¿Sí? Una crítica muchas veces es verdadera, se ajusta a los hechos, es beneficiosa para la persona que recibe la crítica, pero hay que buscar el momento. Cuarto caso, cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, pero son agradables y gratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. ¿Sí? Es decir, las mentiras salameras, diríamos, ¿no? Dorar la píldora en argentino. Decir una cosa simplemente para que el otro se sienta bien, pese a que no es verdad. Es muy interesante acá observar, ¿no? Que cuando eso pasa y que la intención supuestamente es hacer sentir bien al otro a través de una mentira, lo que en realidad nos damos cuenta es que los que no nos estamos sintiendo bien con la situación de que el otro no se sienta bien somos nosotros. Entonces mentimos y decimos una cosa como para calmar, pero en realidad nuestra mente no está en tranquilidad, o estamos mintiendo. Lo que esto nos coloca en un lugar muy interesante porque muchas veces creemos que eso es compasión y eso no es compasión. Porque si nosotros no podemos observar nuestro propio sufrimiento y abandonarlo, difícilmente podemos tranquilizar a otra persona. Porque en realidad nos está poniendo incómodo, en otras palabras, sentimos aversión por el sufrimiento del otro.
El quinto caso sería cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas, pero no son beneficiosas, aunque sean agradables y gratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. O sea, tenemos palabras que son, ¿sí? Que se ajustan a los hechos, que son agradables y gratas, pero no son beneficiosas. Caso interesante, ¿no? En el budismo Zen hay algunas historias con respecto a esto, que a veces se da en los retiros, en los sejines, que muchas veces el maestro critica, hace una observación particularmente dura con el practicante más avanzado. Le llama la atención al practicante más avanzado sobre un aspecto que parecería que fuera muy minúsculo. La intención de hacer esa crítica al practicante más avanzado no consiste en humillarlo, ni mucho menos, sino en que esa persona puede comprender la naturaleza de la crítica en este caso. Y en realidad esa crítica, esto también es muy japonés, no va apuntada a ese discípulo en particular, sino a los discípulos que tienen menos cultivo mental, pero que no reciben la crítica directamente, pero que les sirve para observar cómo se están comportando. Entonces, en este caso, el maestro está diciendo algo que es verdadero, ¿sí? O sea, algo que se ajusta a los hechos. Puede estar diciéndoselo a una persona que va a tomar esa crítica de una manera agradable, pero no lo dirige a la persona en realidad que quizás es el epicentro del asunto, porque no es beneficioso. Finalmente, cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, son agradables y gratas para otros, entonces se busca el tiempo adecuado para pronunciarlas. ¿Por qué lo hace así el Buda? Por la simpatía que tiene hacia todos los seres vivientes. Y esto es, en esta frasecita resumimos algo muy importante, ¿no? Primero, la compasión del Buda. Era conocido, digamos, en la época del Buda, el Buda era conocido por ser un hombre bastante silencioso, es decir, que disfrutaba del silencio, algo que es un tópico muy importante, sobre todo en los retiros. Ahora después vamos a ver otra parte de este hablar, de la comunicación armoniosa. Uno se pregunta por qué el Buda hablaría, por qué el Buda transmitiría algo a una persona por esto, por la simpatía, por la compasión que tiene por los seres vivientes. Utiliza la palabra para poder enseñar. Es una de las metodologías. La palabra es una forma y su misma actitud hacia cuando estaba frente a los monjes, al meditar, cómo comía, cómo dormía, era un ejemplo viviente de eso que él predicaba. Entonces fíjense que para poder hablar nos encontramos con unas cuantas condiciones. Cuando uno habla, en general no tiene en cuenta esto. Ya si uno se plantea si lo que uno va a decir es verdadero, ya estamos por una buena senda. Si seguimos observando esto y veremos, será el momento o no de decir esas palabras. Muchas veces esto no es fácil de discernir. Si es el momento adecuado para, por ejemplo, hacer una crítica, en el buen sentido, una devolución, o a veces un intercambio, o a veces una crítica no necesariamente es algo que la otra persona lo vive como una crítica en el sentido negativo. A veces es una devolución o una observación que hace, por ejemplo, el maestro sobre qué es lo que ocurre en la meditación.
Y esto es muy importante porque en la relación maestro-alumno, como a veces se dan las relaciones padre-hijo, no hay una paridad. No, no están en el mismo desarrollo. Y como no se está en esa misma etapa de desarrollo, a veces ocurren juegos de poder, que son los peligrosos, digamos, ¿no? Entonces es muy importante volver a entender que cuando cuando se habla o se dice algo, ¿desde qué estado mental estoy hablando? ¿Cómo está mi mente cuando hablo? Mis palabras buscan aclarar el asunto, ayudar a aclarar el asunto, o buscan remover, producir discordia. Entonces, el momento de hablar, en otro sutta, que no voy a leer hoy, se habla de las condiciones para hablar, que es que sea verdadero, que sea el momento oportuno, que las palabras estén imbuidas de amor benevolente. Y como ustedes pueden observar, hablamos todo el día. Entonces es un precepto que en sí mismo es muy fácil de romper, muy sencillo. Observen, por ejemplo, cuando las personas se insultan, y acá en Argentina es una cloaca, que se insulta inclusive de un modo, entre comillas, positivo. Es un trato como Coloquial. coloquial, ¿no? O por ejemplo, cuando nos golpeamos e insultamos, la famosa pata de la cama que nos pegamos el dedo chiquito e insultamos a la cama, lo que fuera. Qué rápido la mente se pone aversiva frente a una sensación desagradable y cómo a partir de ahí el precepto se rompe. ¿Qué es importante? Fíjense, la rotura del precepto lo que está manifestando es el estado mental que tenemos. Nadie nos va a castigar. Nosotros mismos nos vamos a castigar por eso. Porque cuando nosotros, por ejemplo, insultamos, la mente se llena de odio, se llena de aversión. A veces, inclusive uno no se da cuenta que está insultando y que la mente está apretada y rechazando lo que está sucediendo en ese momento. Cuando digo esto, lo digo tanto hacia afuera como cuando uno también se juzga a sí mismo de una manera violenta o se insulta a sí mismo. Es lo mismo, ¿eh? En ese momento la mente está apretada, está oscurecida porque nos identificamos con un juicio. Entonces, la mentira produce confusión. Cuando la mentira se transforma en un hábito, la mente se confunde. ¿Saben por qué? Porque la mentira produce recuerdos falsos. Y cuando la mente empieza a declinar, especialmente a medida que vamos creciendo y la mente va declinando en sus facultades, porque hay un cuerpo que tiene menos irrigación, estos recuerdos falsos producen confusión. Y puede producir que uno recuerde cosas que no son ciertas, y que ustedes saben que cuando hay confusión, la mente no suele tranquilizarse porque al no encontrar pie en algo que fue verdad y no saber si es verdad o no, produce alucinaciones, produce todo tipo de fantasías que uno se empieza a desesperar porque empieza a sentir que no distingue la realidad
de la fantasía. Entonces, la mentira es algo que deteriora todo proceso cognitivo, lo deteriora a niveles muy profundos. No es un buen hábito la mentira, porque cuando mentimos estamos en un estado de confusión. Entonces, por un lado tenemos la mentira, por otro lado tenemos el hablar duro, por otro lado tenemos la calumniar. La calumnia es en realidad, la traducción sería lenguaje cismático, es decir, que con lo que decimos buscamos producir discordia entre las personas, que es esencialmente lo que hace una calumnia, ¿no? Entonces yo digo cosas que no son ciertas a una persona sobre un tercero para lograr que haya cisma. Eh, es un acto muy frecuente, porque hay intereses creados y es cruel. Es decir, la mente está en un estado de crueldad en ese momento. Y finalmente, lo último, que es no hacer chusmerío, en realidad el chusmerío entraría dentro de este lenguaje sismático, es la charla vana. ¿Sí? Cuando uno habla sin ningún sentido. O cuando uno habla, y algo acá muy importante de observar, cuando uno empieza a hablar de algo y empieza a sentirse peor porque lo habla. Algo que uno no siempre se da cuenta. Empieza a hablar de un tema, en líneas generales tiene que ver con algo que no nos hizo bien, y empezamos a comentárselo a un amigo o a la pareja o a quien sea, y nos empezamos a sentir peor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema, recordamos, evocamos el estado mental que teníamos. Y si esa charla que yo tengo sobre ese asunto yo no lo hablo con atención, lo más probable es que me esté identificando en una situación de víctima o de victimario o lo que fuera. Estoy identificándome. Eso va a terminar produciendo que ese estado se vuelva a regenerar. Entonces, es interesante el hablar, ¿no? El hablar armónico. Y también es muy interesante poder observar cómo viene a la cabeza muchas veces algo que decimos de manera apresurada. Y cuando ni bien lo terminamos de decir, decimos, ¿para qué lo dije? Porque uno le ve la cara al otro. Pero en realidad ahí es donde viene la atención, recordar cómo la mente se mueve, es decir, si nosotros estamos atentos a cuál era ese movimiento de la mente, es decir, cuál era el estado mental y cómo de ahí voy a hablar, es mucho más sencillo hablar desde otra perspectiva. Y si uno por ahí dice algo que justamente no dijo algo que por ahí es verdad, que suele ser, por ejemplo, que es beneficioso, pero uno no encuentra el momento para decir y lo dice en un momento que no es apropiado, la persona por ahí se disgusta. Y quizás uno ahí, como su estado mental es claro, puede decir, mira, lo que uno ve que es verdad, lo que uno ve que es beneficioso, pero la persona se enoja, discúlpame por haberte hecho enojar o por decirte algo que no querías escuchar, porque en realidad está pasando eso. No es el momento por ahí para decirlo. Y es muy sencillo pedir disculpas. Quizás la otra persona, luego que se le pasa el enojo, viene y dice, che, ¿sabes qué? Tenías razón. Es verdad. Lo que hace que en realidad hablar sea algo particularmente delicado. Bien, y ahora les voy a leer otro sutta, donde
se llama Pata Makatawata Tusuta, que es el primer discurso en relación a los temas de conversación. Es del Anguttara Nikaya 1069 y dice lo siguiente: esto he escuchado, en una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Jeta del parque de Anatapindika cerca de Sahuati. Allí un gran número de monjes, al retornar de su habitual ronda en busca de donativos de comida y al haberse alimentado, se reunió en el vestíbulo para charlar sobre diferentes temas superfluos, como los reyes, los ladrones, los ministros del Estado, los ejércitos, las preocupaciones vanas, las batallas, la comida, la bebida, la vestimenta, el mobiliario, las guirnaldas y los perfumes, los parientes, los vehículos, los pueblos, las poblaciones, las ciudades, campiñas, mujeres, héroes, chismorreo de la calle. Además, los cuentos sobre los espíritus, el pasado, especulaciones sobre la creación del mundo y del mar y las pláticas sobre si las cosas existen o no. Cuando uno lee esto, ven que estamos hablando de monjes. Casi todos los temas de la vida son estos, ¿no? Entonces el bienaventurado, cuando se hizo de tarde, salió de su reclusión y fue al lugar de la reunión. Llegando allí, se sentó en el asiento que estaba preparado para él y una vez sentado se dirigió a los monjes con estas palabras. ¿Cuál es el tema de conversación, monjes, que os ha reunido aquí? ¿En medio de qué tema interrumpí esta plática? Bueno, y acá los monjes le dicen que estaban hablando de todo esto. Entonces el Buda dice: monjes, no es correcto que los hijos de las buenas familias, los que abandonaron la vida hogareña para cultivar el estilo de vida sin hogar, se ocupen de semejantes temas de conversación. En vez de esto, existen 10 clases de temas apropiados de conversación. ¿Y cuáles son estos 10? Entonces ahora escuchen lo que les dice el Buda: temas apropiados para conversar entre los monjes. Por favor, tengamos en cuenta algo, cuando se le refiere acá a los bhikkhus. Bhikkhus es un monje, pero también es un laico que practica. En el momento en que el laico está meditando, es un bhikkhu también. En el momento en que un laico se retira, en cualquier retiro, es un bhikkhu también, en ese momento. ¿Sí? Entonces dice lo siguiente: ¿cuáles son los 10 temas? Hablar sobre la modestia. Se puede hablar sobre el contentamiento. Se puede hablar sobre la reclusión. Se puede hablar sobre el no estar ligado a otros. Se puede hablar de cómo despertar la perseverancia. Se puede hablar de los preceptos. Se puede hablar de samadhi, de la meditación. Se puede hablar de la sabiduría. Se puede hablar de la liberación. Y se puede hablar sobre el conocimiento de la visión de la liberación. Es decir, cómo llegar a liberarse. Estas son, monjes, las 10 clases de temas apropiadas de conversación. Si vosotros os ocupáis frecuentemente de estos 10 temas de conversación, escuchen lo que dice: podréis eclipsar inclusive al sol y la luna con la majestuosidad y el poder, y con más razón a los ascetas errantes ambulantes de los otros credos. Esto nos coloca en un lugar interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno está en un retiro, surge esta cosa de hablar o no hablar. Eh, Particularmente, yo no suelo ser muy estricto con esas cosas porque a mí no me interesa mucho ser estricto. Lo que me interesa es que la persona aprenda a observar y que se empiece a dar cuenta cómo parlotear sobre ciertas cosas
no le hace bien. En otras palabras, lo interesante es poder observar cómo está la mente cuando va a hablar y si es necesario hablar. Pero muchas veces se hablan de estos temas en los retiros. Se habla de cómo va la meditación, se hace una pregunta sobre el Dhamma, se habla sobre los preceptos, se habla sobre diferentes tópicos. Y esto conduce a un montón de conversaciones que sí son fructíferas, que sí son beneficiosas. Y muchas veces las conversaciones despiertan sonrisas y muchas veces despiertan inclusive risas, cuando sobre todo alguno se pone muy serio. Por eso me pareció muy interesante leerles este sutta para que ustedes se den cuenta de que en realidad no se trata de estar en silencio y con la mente apretada en un puño. De nada sirve mantener el silencio con una mente que está en continua aversión por ese silencio. Porque no hay práctica. Lo único que hay es represión. Tampoco sirve soltar la lengua por cualquier cosa, porque tampoco hay una observación de nada. Y otra cosa aún más importante es que para ninguno de ustedes, es lo mismo hablar que no hablar. Cada uno de ustedes tiene una relación diferente con el habla. Para algunos, hablar o no hablar no les resulta un tema tan identificatorio como para otros. Para otros puede ser interesante decirles, mira, en este retiro, no hables y trabaja con ese silencio. Y para otros en un retiro puede ser muy interesante decirles, habla, contá qué es lo que te pasa, compartilo con tus compañeros o compartilo con el guía, porque por ahí de eso te ayuda a poder ver ciertos aspectos del funcionamiento de tu mente que te permiten que la práctica se profundice. Entonces esto nos retrotrae a lo que le pregunta a Baya en el primer discurso. Vieron que el príncipe le pregunta, ¿podría el Tathagata decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros? Príncipe, para esta pregunta no existe una respuesta categórica sí o no. ¿Tengo que hablar? ¿No tengo que hablar? Y ojalá la vida fuera tan sencilla. Depende. Ojalá la vida fuera tan sencilla, ¿no? Para aferrarse a una idea. Porque acá viene el asunto, ¿sí? Si yo me aferro a una idea, tengo un problema. Aunque esa idea se llame el Dhamma. Yo lo tengo que investigar por mí mismo, tengo que experimentar el alivio del sufrimiento en mis acciones mentales, verbales y físicas. Lo tengo que experimentar, tengo que poder estar atento y revisar si eso no me está haciendo bien, ni a mí ni a los demás, no lo hagan de vuelta. Pero esto, que lo pronuncio en una frase de 5 segundos, no es tan sencillo después hacerlo en la vida diaria, porque hay muchas tendencias mentales, porque hay muchas costumbres malsanas. Sin embargo, sin embargo, solamente uno por uno mismo tiene la posibilidad de cambiar, no importa lo que a uno le digan. Hasta que uno no está listo para dejar ir aquello que le hace mal, uno no va a cambiar. Y hoy hablaba con Mario en una conversación al mediodía sobre justamente que abandonar el sufrimiento, esto implica abandonar las acciones mentales, verbales y físicas que nos llevan al sufrimiento. Maru me decía una cosa pero no es fácil. Y uno diría, claro, chocolate por la noticia. Claro que no es fácil. Claro que es un entrenamiento diario.
Claro que es algo que requiere una gran atención, una gran determinación y una gran constancia. Hacer una práctica como la que propone el Buda invita a la persona a reflexionar si está dispuesta o no a cambiar. Si la persona no está dispuesta a cambiar, no hay práctica. No hay práctica de ninguna índole, de ninguna corriente espiritual, no importa que sea. Si la conclusión de la práctica es que el mundo es malo y yo soy bueno, o el mundo es bueno y yo soy malo, no importa, porque en realidad nunca estoy revisando ese punto de vista. Y por algo el punto de vista es el primer paso del octuple sendero. ¿Sí? Samadhi, correcto punto de vista. Y el correcto punto de vista nos dice que todo es condición, que no hay yo o algo permanente al cual le puedo decir yo y el mundo. Lo único que hay son condiciones que hacen dar, que dan frutos, y esos frutos son condiciones para futuros frutos. Entonces, lo único que nosotros estamos viviendo es un proceso impersonal de surgimiento y cesación. Acciones. Si yo no observo las acciones, si yo no observo los procesos como procesos, estoy identificado. Ergo, estoy sufriendo. ¿Me doy cuenta o no? Si yo empiezo a poder, aunque sea comprender intelectualmente este punto de vista, me va a llevar al segundo peldaño, que es la intención armónica. Si esas condiciones provienen de una mente en un estado mental malsano, la intención mental es malsana. Entonces, acá es importante, no se trata de cambiarse a uno, no se trata de limarse a uno, moldearse o mejorarse. No estamos tratando de encontrar una mejor versión de nosotros. Se trata de que justamente no hay versiones, hay acciones. Y esto es mucho más descansado que pensarse a uno como un golem de piedra y yo soy así. Si yo digo yo soy así, nos estamos encontrando con una gran mentira. Cuando las condiciones son determinadas, uno actúa de cierta forma. Cuando cambian las condiciones, uno actúa de otra manera. ¿De cuál manera es uno? ¿De uno o del otro? Y lo único que uno puede responder es que depende de las condiciones. Esto hace que las etiquetas, los juicios y todas las opiniones que nosotros tengamos sobre uno o el otro se derrumben y nos empecemos a dar cuenta que no hace falta dedicarle tanto tiempo a eso. Cuando entonces reconocemos que nuestra intención es armónica, llegamos a esto, a Samavaka, la comunicación armónica. Lo que yo quiero transmitir es amoroso o tiene la intención de edificar a la otra persona, es decir, proveerle del recurso de que pueda observar cuál es el proceso que le sirve para poder desarrollar una atención más clara, una mente más aquietada y en sí mismo una mente más alegre y más contenta. Eso va a conducir a la liberación, que le permita observar qué es sufrir, qué no es sufrir. El hablar conduce a la recta acción, la acción al modo de vida. Luego hablamos siempre del recto esfuerzo, que son las 6 R's. Reconocer los estados mentales incipientes, malsanos y dejarlos. Abandonar los estados malsanos que ya han surgido. Cultivar los estados incipientes sanos,
como la sonrisa, y desarrollar los estados mentales sanos que ya han surgido. El amor benevolente, por ejemplo, la compasión, la alegría empática o la ecuanimidad. Eso va a hacer que nuestra atención plena, que es el séptimo paso del octuple sendero, sea mucho más fácil de mantener, sea mucho más fácil de aplicar, porque la mente, la atención plena es recordar cómo la mente se mueve. Recuerden, recuerden. Ah, cuando yo observo en la meditación, ¿no? Porque siempre viene esta comparación. Bueno, en la vida diaria es muy difícil. Y sí, ¿por qué? Porque nos olvidamos de qué, de recordar cómo se mueve la mente. Pero cuando me siento es más fácil. Bien, acordate. ¿Cómo me hago la vida más fácil? Recordando. Por ejemplo, cuando medito. ¿Cómo observo cuando medito? Ah, observo así. ¿Y por qué no puedo hacer ese trabajo en la vida diaria? Solo me tengo que acordar. Entonces el recuerdo me trae esa mente que se empieza a despertar, que es más clara. Y ve, ah, mirá cómo se mueve la mente. Esto no me gusta, esto me gusta. Mirá cómo se anda moviendo entre un extremo y el otro. Y eso termina dando como consecuencia Samma Samadhi, la concentración correcta o la quietud correcta. Que la mente empieza a estar más contenta, más aquietada en donde sea que esté. Bien, si tienen preguntas, estoy todo oídos. El hablar da para hablar. Preguntas sobre esto, sobre la práctica de ustedes, sobre lo que ustedes quieran. Sí, Juan. Fede, ¿puedes repasar de vuelta esos 10 ítems o de conversación que Sí, no lo seguí? A ver si. los 10 ítems son prácticas, perdón, charlas sobre la modestia, sobre el contentamiento, sobre la reclusión, el no estar ligado a otros, el cómo despertar la perseverancia, los preceptos, la meditación, la sabiduría, la liberación y el conocimiento de la visión de la liberación. No dice nada de las Olimpiadas. ¿Y la perseverancia a qué se refiere? En realidad acá, ¿Perseverancia en qué? y en realidad es despertar la perseverancia en continuar con la práctica. ¿Sí? Ahora, la perseverancia no es una cuestión de terquedad. La perseverancia se va a ver estimulada cuando la persona puede reconocer que la práctica que está haciendo, en este caso la meditación o también la manera de hablar o lo que hablo o cómo lo hablo, o la acción, está trayendo bienestar para uno y para el otro. Entonces, si la persona reconoce eso, le resulta mucho más fácil perseverar en ese camino, aunque a veces las circunstancias no sean fáciles. Te voy a dar un ejemplo. Paciencia también, ¿no? Es otra palabra para lo mismo muchas veces. Sí, pero no dice paciencia, digamos, sí es un. Pero muchas veces traducen perseverancia, paciencia y perdón la misma palabra que Canti. Sí, vos sabés que acá no sé si es No sé Kanti, qué, no sé me cuál tendría que será, fijar. habría que fijarse. Vamos a suponer que uno pierde el trabajo, ¿viste? O se le muere un ser querido.
Y eso es una circunstancia de vida muy difícil. Sin embargo, por ahí uno continúa meditando. O sea, la circunstancia de vida es difícil, pero continúa con la meditación porque la meditación lo hace a uno sentir bien, le aclara la mente y le permite tomar otras decisiones. Entonces, en la vida va a haber un montón de circunstancias muy difíciles. En otras palabras, siempre va a haber imprevistos. Como en la pandemia. El asunto es qué hacemos con eso, qué hacemos con esa circunstancia presente que tenemos. Uno no puede controlar el presente, lo único que uno puede hacer es, ¿qué hago con eso? Entonces, si uno recuerda, evoca la vivencia de que esa práctica le trae a uno justamente claridad mental y otra perspectiva, eso despierta la perseverancia de continuar. Y entonces eso coloca a la práctica, cualquiera sea la práctica, en el lugar adecuado. No como aspirina, no como un ahuyenta mosquitos, alejar los obstáculos. No, la vida está llena de obstáculos y va a seguir estando siempre. El asunto es, ¿qué pasa en la mente? Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Ismael. Eh, ya estaba, bueno. ¿Cuál es el sutta donde están? Porque esos 10 ítems, porque no sé cuántos, pero ¿en El qué sutta sutta es? está en el Anguttara Nikaya, en los sermones numerados, sutta número 1069. Anguttara Nikaya 1069. Sí, Bien. ¿Puedo preguntar una cosa de mi práctica que no sé sí, si debe tener algún costado con esto, pero no directo? sí. Eh, para la práctica, creo que ya comenté que me cuesta sostenerme en el amor benevolente y por ahí me es más fácil eh, llevar la atención a una especie de remembranza no conceptual sobre todo del Buda. O sea, esa maravilla que por ahí alguna vez siento de alguien que logró un estado de desprendimiento de esta cadena condicionada, o como sea que se le pueda llamar, y pudo permanecer ahí, no fue traído de vuelta o algo así. Pero me parece algo muy emocionante que obviamente tiene su carga también de amor benevolente, etcétera. Entonces en la práctica diaria muchas veces si estoy distraído me ayuda pensar en eso o no sé, traerlo traerlo presente. ¿Cómo puedo saber si todo esto es un discurso de mi mente cam- para jugar a cambiar de objeto o es real? La imagen que uno utiliza para evocar el amor benevolente no es importante. Puede ser el recuerdo del Buda, como vos estás poniendo, puede ser el recuerdo de un perro que uno tuvo y que jugaba uno con eso y ya le trae a uno una sonrisa y es un sentimiento muy rápido. Puede ser el recuerdo de simplemente un atardecer que a uno le trae una tranquilidad y una paz que es como inmediato. El recuerdo es solamente
un estímulo para que el amor benevolente se sienta y no sea una intelectualización. Si el recuerdo es muy complejo y muy elaborado, uno se va a enredar en eso y va a tomar como objeto esa intelectualización y no el sentimiento. La imagen no es importante. Eh, por eso la imagen es algo muy personal de cada uno, pero uno tiene que ser lo suficiente honesto consigo mismo para comprender si esa imagen le trae rápidamente esa sensación de liviandad, de apertura, de calor, ¿sí? Eh, si la imagen es muy compleja y eso no viene, hay que cambiar de imagen. Hay que cambiar de imagen. ¿Cuál es o qué pasa en general con la práctica de meta? En algún momento no muy lejano la imagen ya no es necesaria. Uno se sienta y evoca el sentimiento y el sentimiento aparece sin ninguna imagen. O sea que en realidad la imagen es un estímulo para educar la mente, para que uno pueda reconocer cómo se siente el amor benevolente. Una vez que la mente aprende cómo se siente el amor benevolente, ya está, la imagen no es necesaria. Y entonces, cuando me siento a meditar o en cualquier momento del día, evoco ese sentimiento y el sentimiento aparece. Porque ya es un recuerdo. Y no estamos educados en general para creer que uno puede recordar un sentimiento. Pero sí, uno puede recordar, uno tiene una memoria de ese sentimiento, que cuanto más uno lo practica, más la mente tiende a ir hacia ese sentimiento. Pero la imagen no es importante. Si la imagen cuesta, no, hay que cambiarla, no es por ahí. Es demasiado por ahí elevada o uno quiere tener, a veces pasa esto también, y esto es parte de la práctica totalmente, no es ningún problema, uno tiene una idea o un concepto del amor benevolente. Ah, el amor benevolente se siente como una apertura y amo a todo el mundo. No, no. Puede sentirse como un calor muy suave, pero se siente. Suavecito. Eso es amor benevolente. No, no, pero lo siento poco. Está bien, pero lo sentís. No es lo que yo pienso. Ok, por ahí hay que aprender que no es lo que uno piensa. Volvemos de vuelta a lo que decíamos antes, ¿no? La opinión de uno. Por ahí la opinión de uno no te permite ver que ya lo estás sintiendo. Entonces uno busca algo muy elaborado porque quiere sentir algo muy fuerte. Y esto es, te diría, bastante habitual, ¿eh? ¿Por qué es habitual? Porque uno está habituado a sentir emociones fuertes. Mm. En el día a día, nosotros tenemos un montón de emociones suaves, positivas y negativas, el cual en general no podemos identificar. Pero nos encontramos, por ejemplo, que en un momento me enojé, como si el enojo hubiera salido de una galera. Y no nos dimos cuenta, por ejemplo, que hace 2 o 3 horas que estamos masticando una conversación que tuvimos hace 2 días con una persona por una mancha de humedad en la pared. Doy un ejemplo. Y hace 2 horas que estamos con la mente aversiva. Alguien nos dice algo en un momento no adecuado, saltamos. No, y es porque hubo una sensación de ligera de irritación, el cual, como no prestamos atención, no la dejamos ir y seguimos alimentándolo. Es parte entonces del entrenamiento meditativo, empezar a observar todos esos estados mentales más grises, que no son ni negro ni blanco. ¿Y qué aprende el meditador? Ah, el amor benevolente no es una cosa intensa que siento como una emoción. No, no. Puede surgir, sí, es raro, sino que tengo un sentimiento que sí es muy amplio, que sí es expandido, que no tiene límites. Sin embargo, eso no necesariamente se siente intenso. Y digo, cuando digo intenso es fuerte y corto. Eso es una emoción, no un sentimiento. El sentimiento suele ser más suave y suele darnos la oportunidad de que sea extenso.
que podamos tenerlo como objeto de meditación. Ah, como tiene esa suavidad, puedo observarlo y la mente no se cansa. Cuando el sentimiento es muy fuerte y yo lo quiero mantener, la mente se va a agotar. Entonces estaríamos buscando un sentimiento que es demasiado fuerte. Entonces la imagen no es importante. A veces hasta el amor benevolente puede ser algo que a uno le produce risa. Por ejemplo, dos pájaros discutiendo por algo. Pi, 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 pero uno se ríe. Y se ríe a su vez, le da ternura que dos pajaritos estén discutiendo sobre quién va a llevar la rama. Y simplemente eso te produce ternura. Listo, eso es amor benevolente. Eso es en realidad desearle felicidad a los animales. Y eso ya está. Y es nada más. No tiene nada de secreto, oculto. No, no, es eso. Sobre eso la mente crece, se cultiva y se desarrolla. Sí, Grace. Trajiste el ejemplo justo con la humedad, ¿no? O sea, toda la práctica transferir en la vida cotidiana, ¿no? Ay, es impresionante, ¿no? Primero, como ya hace tiempo estoy descubriendo todo lo que siento desagradable, lo tengo más a flor de piel, lo que me enoja, y entre esas cosas este tema de la casa, con las humedades en distintas zonas, y en un momento mucha agua en el baño, por ejemplo, en el piso, bueno, con todo un tema, días sin resolver, yo busco que lo resuelva el otro, por supuesto, porque el plomero no le gusta el que yo elija, viene un plomero, lo arregla, al otro día el agua era peor, empezó a caer agua en el comedor, bueno, mi cara, mi enojo, mis contracciones, pobre, el plomero vuelve al otro día, tenías que verle la cara al plomero, te juro que te daba una cosita, esto es una maldición, no lo puedo arreglar, y José que se enojaba, y yo que me tengo que recordar todo el tiempo, la práctica, ¿no? Y empecé, pobre José, ¿qué vas a hacer? Si no lo puedes arreglar, mirale la cara de preocupación, bueno, moraleja, empecé a irradiar amor, lo encuentro rápido, ¿no? Pero me olvido a veces de irradiarme y me quedo con el enojo. Ay, fue una cosa, mira, Federico, hay que vivirlo. Se me abrió el cielo porque yo no lo podía creer. El muchacho dijo, voy a llamar a mi hermano, pero te digo que estuve una semana hasta que llamó al hermano. Pero cuando empecé a irradiar amor, llamó al hermano, se fue sonriendo, no tenías que ver el final de la historia, pero si yo te cuento las previas, yo siento que tuvo, por lo menos mis cambios, cambiaron la cara de José, la cara, ¿no? Digo, la situación de violencia, entre comillas, que generaba algo que no se podía arreglar y que es desagradable, que hay que pagar, y todo lo enrosque. Bueno, nada, como esas me pasan un montón, me tengo que recordar, porque a veces me olvido, ¿no? Eso es mucha paz y amor cuando, gracias que doy las prácticas, medito y todo, pero bueno, las convivencias, todo, hay como una, no sé, unas presiones, una mirada alrededor que no coinciden con las de uno, En las realidad, corridas, las en realidad agendas, que no se puede controlar lo que pasa, ¿viste? sí, sí. Y esto es Pero así. lo conmovedor, y se lo hice notar eso a José, no, no de tanto de irradiar amor, sino la comprensión, y porque vos te pones nervioso y el trabajador se pone peor. Era todo un sistema, te digo, una cosa de loco, ¿no? Y bueno, Sí, nada, digo, el asunto es siempre que pasa, ocurre lo mismo, uno trata de controlar lo que está pasando. y claro, y uno no es plomero tampoco, y digo, o plomero lo que sea, ¿no? Lo que Cuando no es, digo controlar lo que está pasando, digo lo que le pasa a uno en la mente. claro. Mm. De Lo hecho, mío era esto, desagradable. Yo quería sacar esa contracción, esa sensación que tenía dentro, que hasta me angustiaba, me quería mudar. No sabía, ¿viste la adrenalina del parasimpático, el simpático? O te quedás congelado, salís corriendo. Yo ya me estaba mudando, que de no hecho, podía hacerlo, ¿no? de hecho, es más fácil parar el agua de la humedad que lo que pasa en la mente. En Bueno, realidad, como es- trajiste ese ejemplo, quería compartirlo. sí, Gracias. en realidad es importante darse cuenta de eso. No se puede controlar lo que pasa. Se puede observar cómo reacciona la mente a eso. Por eso, eh,
Por eso para mí son tan importantes los retiros o las jornadas, amén de la práctica diaria, ¿no? Pero eso suma una posibilidad de ver otra cosa, ver otra cosa, ver otra cosa. ¿Qué es ver otra cosa? En realidad es cambiar la perspectiva, cambiar la perspectiva. Y ese cambiar la perspectiva es lo que trae alivio sobre la misma circunstancia de humedad en la pared. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, mientras piensan, les voy pasando los chivos del mes. 23, 24 y 25 de agosto tenemos un retiro acá de 3 días, ¿sí? En Cava, para aquellos que quieren venir, están invitados. También está la posibilidad de aquellos que quieren hacerlo un solo día, si tienen ganas. Como todos los retiros de 3 días, los viernes son de manera virtual, se da una charla y después sábado y domingo es como la jornada, se viene a la mañana, se hace la jornada, se van a la casa, retornan el domingo y lo hacemos hasta las 7 de la tarde. Del 30 de agosto al 8 de septiembre hay un retiro de 10 días online. Y lo otro que les quiero comunicar es que ya están abiertas también las inscripciones para el retiro de 10 días de noviembre en Luján. Les comento esto a ustedes porque ya están casi la mitad de los lugares ocupados. Entonces les doy prioridad a la gente de la Sangha que practica para que puedan tener la oportunidad de hacerlo. En 15 días ya esto se va a abrir a toda la comunidad. Eh, y creo que no me olvido de nada. Bien, ¿nadie tiene ninguna duda? ¿Pregunta? Bueno, ¿les parece si compartimos mérito? ¿Sí? Abran los micrófonos. Que los que Que sufren los que sean sufren sean libres de sufrimiento, sufrimiento, y los aterrorizados aterrorizados intrépidos intrépidos sean. sean. Los Que afligidos los se afligidos se despojen de dolor, todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. que todos los Que seres todos los seres compartan compartan este mérito hemos nuestro que adquirido hemos para adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. que los seres Que los que seres habitan el espacio del en la espacio en tierra, la tierra, devas y nagas devas de y gran nagas de poder, gran poder, compartan este mérito y que nuestro por y que mucho por mucho tiempo la protejan digestión nuestra elección de Buda. abusado. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gente. Abrazos. Chao a todos. Chao a todos. Buen fin de. Nos Chau, chau. vemos. Chao.